Hola Fabiana, ¿se escucha bien? Bueno, hola a todos. Bueno, vamos esperando ahí que vayan entrando. Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos esperando ahí a la profesora Fernández Liporace. Este, perfecto, buenísimo, bárbaro. Si se escucha, mejor. Así que la clase de hoy, entonces mientras van entrando, voy hablando mientras tanto. La va a dar la profesora Fernández Liporace. Bueno, yo les voy a estar pasando algunas placas. Hola Darío, y sobre el final le voy a hacer algunos comentarios sobre el tema de hoy, que es sobre teorías de la inteligencia. Buenísimo, bueno, vamos esperando que se vaya juntando la gente. Bueno, muy bien. 31, ahí viene Mercedes. Bueno, estamos esperando. Bueno, hola Mercedes, Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo, Bueno, cómo va todo? perfecto, acá andamos. En primavera, En casa, de primavera, sí. con aires estudiantiles. Sí, 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 Feliz festejando el día Día del para Estudiante. todos, que ya pasó, pero bueno, nada, se los deseamos con retroactividad, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Acá estamos acercándonos a la entrega del trabajo práctico, así que no se olviden que la semana que viene no la otra es la entrega, y bueno, ya después a partir de ahí empezamos la recta final hacia el simulacro de parcial y después al parcial. ¿eh? Así que bueno, ¿tenemos algún otro aviso para pasar? Eh, No, 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 ¿no? no. Todo Estamos más o tranquilo. menos. No, estamos, bueno, les recordamos a todos que vayan haciendo los simulacros, las autoevaluaciones. Así que Ujú. en la semana que termina el teórico se está publicando, así que el sistema hoy y ayer anduvo un poquito lento, pero bueno, Sí. esperamos que mañana ande un poco mejor. Así que hoy lo estuvimos trabajando y estuvimos trabajando con el sistema y anda un poco lento, pero bueno, nada, eso ya no depende de nosotros, pero a veces se regula, se autorregula, digamos, así Ujú. que no desesperen si tienen algún problema, que supongo que es porque estaría saturado o algo así. Es posible, sí, es posible. O quizás no andaba, O simplemente. quizás no andaban, simplemente. Todo, todo puede Claro, ser. todo puede ser. Hoy Hoy anduvo ya bien, anduvo bien, dice. Ah, dicen. bueno, Bueno, genial, genial. Anoche andaba mal y hoy más temprano también. Pero bueno, está bien. esperemos que no perduren las cosas. A veces se cuelga un poquito. Bueno, Bueno, eh, ¿querés que vaya proyectando mientras vos vas dale, vamos, hablando? vamos Bueno, empezando. Si les parece, vamos a hacer primero un pequeño raconto sobre inteligencia y habilidades, las líneas más generales, por supuesto. Ok, había un curso, buenísimo. Y luego vamos al espacio de preguntas, ¿sí? ¿Podés acercar, Alejandro? Ahí está, perfecto. Yo les armé, digamos, como dos líneas de tiempo que están en paralelo simplemente para que entren en la imagen, pero no son paralelas, sino que son consecutivas. Primero la roja, después la verde, ¿sí? Recuerden que, bueno, vamos a hablar de modelos clásicos y actuales de la inteligencia y las habilidades. Bueno, la idea es comenzar por los modelos clásicos y después darle un poquito de tema a los modelos actuales. Pero básicamente tener en cuenta que todo lo que es modelos clásicos de la inteligencia y de las habilidades son los modelos que basan los actuales test de inteligencia que nosotros manejamos actualmente en el mercado, ¿ok? Y especialmente también en nuestro país. El comienzo de todo tiene que ver con el comienzo, alrededor del comienzo de la psicología científica. Ustedes saben que la psicología científica empieza con el laboratorio de Leipzig, Wundt, etcétera, los pequeños experimentos en donde se querían evaluar tareas pequeñitas que tendrían que ver con inteligencia, con distintos tipos de habilidades, pero de una manera muy fragmentaria. Esto a fines de los 1800, pero a principios del siglo
anterior, digamos, aparece en Inglaterra, en paralelo en Inglaterra y en Francia, dos personas diferentes, ¿no? Pero vamos a empezar por Inglaterra, porque después lo de Francia viene en la misma época, pero viene a cuento de otra cosa. Aparece Charles Spearman. Charles Spearman era discípulo de Pearson, el famoso Pearson que ustedes tanto odiaron cuando tuvieron que aprender el coeficiente de correlación. Y como se imaginarán, al ser discípulo de alguien tan entrenado en investigación y en análisis estadístico, por supuesto se dedicó seriamente no solo al estudio teórico, sino también a la investigación empírica, e inventó ni más ni menos que el análisis factorial, que aquellos que ya llegaron a leer y a ver los videos de validez, seguramente esto de lo que hablamos de análisis factorial les va a sonar, ¿sí? Porque es algo que utilizamos hasta el día de hoy para lo que es validación de técnicas psicométricas. Bueno, a raíz de un intento por, digamos, compaginar teorías dispersas que debatían entre sí en ese momento y la falta de un cuerpo teórico unificado dentro de la psicología con estatus de científico, intenta, aparte de eso, mediante investigaciones científicas serias que están contadas en los videos y están contadas también en la bibliografía, así que no las voy a contar acá, identificar factores al interior de la inteligencia y de las habilidades. Y es entonces que a raíz del método de análisis factorial, que es un método que trabaja con múltiples correlaciones entre múltiples mediciones de diferentes habilidades, ¿sí?, llega a formular lo que se conoce hoy en día con la teoría, como la teoría bifactorial o teoría ecléctica de los dos factores. Si bien se llama bifactorial, en un segundo momento aparece un tercer factor, pero se sigue llamando teoría bifactorial. Esta teoría bifactorial se compone en un principio de dos factores, el geofactor general y los factores E o específicos. El geofactor general sería el factor general de inteligencia, que podemos entenderlo algo así como Freud entendía en una época contemporánea, la de Spearman, a la energía sexual, digamos, que permitía el funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? En este caso sería una energía mental que permite el funcionamiento intelectual de las personas, ¿sí? Y que sería algo así como la corriente eléctrica o la corriente neuronal que permite el pasaje del impulso nervioso. Este factor G estaría bastante ligado a lo biológico, lo traerías con vos en el nacimiento, dependería de factores hereditarios, pero también de factores perinatales y postnatales, como por ejemplo, bueno, si uno sufre una hipoxia en el parto, puede tener dificultades intelectuales, digamos, no por una cuestión hereditaria, sino por algo que le pasó en el momento del parto o quizás alguna dificultad severa durante el embarazo, ¿sí? Pero básicamente muy ligado a lo biológico, y se lo consideraba constante, es decir, que era un factor que explicaba tu inteligencia en parte y que te acompañaba desde tu nacimiento hasta tu muerte de manera relativamente inalterada, es decir, fuertemente ligado a lo biológico. Por el otro lado, agrega los factores específicos, ya vean en la bibliografía y en los videos cómo lo investiga y cómo llega a estas conclusiones, pues no nos podemos meter a hablar mucho tiempo sobre esto. Los factores específicos no sería uno solo, como el factor G, que sería un factor general de inteligencia, sino que serían infinidad de factores específicos, tanto como te puedas imaginar, tantas habilidades específicas como puedas concebir, desde las más abstractas hasta las más concretas, es decir, desde saber resolver un problema complejo de matemática de altísima abstracción hasta un problema sencillo de, bueno, ¿qué tenés que tomar cuando te duele la panza si es un dolor, qué sé yo, porque estás indigestado, etcétera, ¿sí? Entonces, esas habilidades específicas serían variables inter e intraindividualmente. Es decir, que no solamente vos diferís en tu perfil de habilidades respecto del perfil que tiene otra persona, sino que además tus propias habilidades específicas no son parejas al interior de vos mismo, sino que vos desarrollás como una especie de gráfico, de dispersigrama de habilidades, donde algunas pueden estar muy arriba, otras por el medio, otras por abajo, y entonces uno, eso todo aunado por el factor general, y hace que uno sobresalga más en algunas que otras por razones de entrenamiento, de gusto, de historia,
de voluntad, de perseverancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería entonces el tercer factor que incorpora más tarde, por más que la teoría se sigue llamando bifactorial, que es, digamos, o que serían los factores no intelectuales de la inteligencia, y que, de alguna manera, influirían tanto en tu desempeño académico o en tu desempeño intelectual, como el factor G y los factores específicos en sí mismos. Es decir, algo que ya ahora sabemos de memoria. Uno puede ser súper inteligente o súper hábil en alguna tarea específica, pero si uno está bloqueado por la ansiedad o no le interesa el tema, probablemente no rinda tan bien o no le interese directamente y ni siquiera lo emprenda, ¿ok? Estos serían los tres grandes factores. Y de esta teoría de Spearman, que es la primera registrada en la psicología científica, empiezan a salir todas las otras, todas las que le siguen. Y es ahí entonces que nos vamos moviendo hacia la derecha a medida que avanza el tiempo, desde el año 1904, nos vamos a mover hacia el año 1938, donde en los Estados Unidos, esto que contaba era en Inglaterra, por eso a esta línea se la llama la línea de Londres, en los Estados Unidos aparece un autor llamado Thurston, que en el año 1938 propone quedarse solamente con los factores específicos. Es decir, él decía, desestimemos el concepto de factor G porque no hay manera de pensar en un factor general de inteligencia que unifique a todas tus habilidades cuando todas son tan desparejas y cuando en individuos con determinadas patologías podemos tener alguna muy sobresaliente y el resto muy achatadas. Como por ejemplo, él hablaba de lo que ahora se conoce como cuadros TGD con alto rendimiento en algún área específica. En ese momento se lo llamaba de otra manera, porque tenían otra nomenclatura, otra clasificación, ¿sí? Pero básicamente basándose en esos cuadros y que la noción de G era muy difícil de comprender y de entender y que Spearman tampoco la termina definiendo del todo, bueno, hablemos de una anarquía mental, en donde vos tenés X habilidades que son diferentes del otro perfil de habilidades que tiene tu vecino o la persona que tenés sentada enfrente, y esas habilidades son completamente independientes las unas de las otras y son primarias, es decir, vos nacés con ellas en cuanto a germen y las vas entrenando a medida que la vida te va dando determinadas oportunidades y vos le vas dando también oportunidades con tu trabajo, tu interés, tu motivación, etcétera, etcétera. Es decir, que el concepto de G ahí desaparece para esta línea. Estas líneas coexisten durante muchos años y siguen debatiendo. Y sigue más o menos hasta fines de los años 60 con otros autores que complejizan este modelo, como por ejemplo Guilford, que también es estadounidense. Esta es una línea que se conoce con el nombre de americana por estadounidense, ¿sí? Pero en los libros la van a ver como línea americana, en donde, bueno, estos autores desde modelos muy simples como el de Thurston, que hablaba de 7 habilidades mentales primarias e independientes, hasta Guilford, que hablaba de 125 o 150, dependiendo del escrito que tomemos en cuenta de Guilford, no importaba qué, pero G no estaba, ¿sí? Estaban solo las habilidades específicas. En donde entonces no se habla de inteligencia, sino se habla de habilidades completamente independientes, las unas de las otras, sin un factor común que las aunara, ¿ok? Luego lo vamos a volver a ver cuando veamos un poquito esto en los test de inteligencia general, en la parte de niños, lo vamos a refrescar seguramente en las comisiones, ¿ok? Bien, alrededor de los años 60 aparece también en los Estados Unidos otro movimiento que es bisagra entre los movimientos clásicos, o sea, estos enfoques que venimos viendo hasta ahora, por un lado Londres, por el otro lado el enfoque americano. También en los Estados Unidos aparece una bisagra para hacer el puente con lo que viene más actualmente, que son Cattell y Horn, que son dos autores muy importantes para la psicología, que alrededor de los años 60, entre principios y fines de los años 60, formulan una teoría que es la teoría de la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Si ustedes recuerdan la teoría de Spearman habla del factor G y de los factores específicos y de los factores no intelectuales de la inteligencia, pero a la vez agrega que dentro del factor G habría como dos aspectos, en un distinto nivel de análisis, habría otros dos aspectos que serían la capacidad reproductiva y la capacidad deductiva. La capacidad reproductiva estaría ligada con la memoria de largo plazo, con el aprendizaje enciclopédico, con la recuperación de conceptos que yo aprendí hace un tiempo y la evocación de esos conceptos. En cambio, la capacidad eductiva tendría que ver con la capacidad para razonar,
por analogías o para poder extraer, básicamente de formas más que nada gráficas, decía en ese momento, después eso se modifica un poco, relaciones entre los ítems de información que forman esa gestalt gráfica, ¿sí? Pero está más ligada al pensamiento creativo, al pensamiento analógico, ¿sí? Y a la capacidad de inferir, deducir e inducir, ¿ok? Es decir, al razonamiento más que a la memoria. Y si bien una no puede funcionar sin la otra, porque vos no podés hacer inferencias si primero no aprendiste determinados contenidos, porque vos haces inferencias sobre contenidos que ya conoces, o sea que la reproductiva y la eductiva tienen que funcionar necesariamente como engranajes que encajan perfecto. Bueno, en los años 60 aparecen Cattell y Horn que dicen, bueno, la inteligencia fluida sería la capacidad para el razonamiento abstracto, más creativo, para problemas más novedosos, no tan pegado a lo verbal, no tan pegado a lo que aprendemos, se parece bastante, bastante a lo que decía Spearman sobre la capacidad educativa. En cambio, la inteligencia cristalizada sería aquella partecita de la inteligencia o aquella porción de la inteligencia que está ligada a lo verbal, digamos, al funcionamiento verbal, las personas más verbales, y que, digamos, no están tan pegadas a la creatividad, sino que dependen mucho más de lo que es comunicación y utilización del lenguaje, ya sea un lenguaje verbal o un lenguaje icónico, por ejemplo, ¿sí? A partir de ese momento empieza a haber críticas y peleas hacia, digamos, el enfoque americano y el enfoque inglés anterior, y es entonces que ahí se produce un punto de inflexión con las teorías más actuales, ¿sí? Que son las teorías que conocemos como teorías modernas de la inteligencia. Pero en el medio de todo eso, o en realidad en paralelo con todo eso, por debajo de la línea roja, digamos, en la línea de tiempo roja, pero por debajo de la línea roja, no en la parte superior donde están las teorías, abajo podemos encontrar el desarrollo de tests, antes de pasar a los enfoques modernos o actuales. El desarrollo de test lo encontramos, por un lado, como verán, justo debajo de Spearman. ¿Por qué? Porque es en la misma época. En el año 1905, en la vereda de enfrente, porque Spearman estaba en Inglaterra y Binet estaba en Francia, Binet construye el primer test de inteligencia general de la historia, dedicado a niños desde muy pequeñitos hasta los 16 años. Esos tests no eran tests sencillos, ustedes ya van a ver un test similar al test de Binet en la segunda parte, cuando vean niños. Son test de inteligencia no como el Raven, nada que ver, sino que son test de inteligencia que requieren mucho tiempo de administración, porque tienen muchos subtests, muchas subpruebas, subescalas, etcétera. Se sacan puntajes parciales, puntaje total, etcétera, etcétera. Y bueno, Binet en ese momento acuña el concepto de lo que hoy conocemos como cociente intelectual, que fue el primer puntaje transformado que se utilizó en la historia para hablar de con qué medíamos la inteligencia, mediante qué unidad de medida medíamos la inteligencia. Ese test de inteligencia utilizaba el cociente intelectual, que era una división entre edad mental y edad cronológica, cosa que matemáticamente y metodológicamente ofrecía muchos problemas, porque la inteligencia no crece parejo a lo largo de la vida, porque si bien podemos establecer que alrededor de la adolescencia para de crecer cualitativamente, porque ahí llegan las operaciones abstractas y nos adelantamos un poquito en el tiempo y pasamos a lo que ya conocemos como nomenclatura piagetiana, era bastante complicado, digamos, eso véanlo en la Biblia porque es larguísimo, si quieren después nos hacen preguntas y demás, pero no me quiero meter con eso. Se mantiene esa nomenclatura de cociente intelectual, cociente porque era edad mental dividido edad cronológica, era un cociente, ¿sí? En donde vos hacías una cuentita y sacabas artificialmente esa puntuación transformada que en teoría representaba el rendimiento intelectual en esa prueba. En el año 39, en los Estados Unidos, aparece David Bechtler, que después de muchísimos años o de muchísimas décadas dice, no, lo que está haciendo Binet no va, no hay modo, porque no se puede dividir edad mental sobre edad cronológica cuando la edad mental crece al ritmo de
una recta, pero no tan recta, con forma de curva, en un momento se detiene y en un momento hay un declive, porque esto pasa a lo largo de la vida, ya en la adultez con unos cuantos años, ¿sí? Y eh, dividirlo eso por algo que es lineal, que es la edad cronológica, que aumenta todos los días un poquito, todos los meses un poquito, eso sí aumenta a ritmo sostenido, pero tu edad mental no. Tu edad mental aumenta, si ustedes ven la curva de inteligencia o ven la curva evolutiva de los seres humanos, empieza así, después empieza así, empieza así, y luego da un salto en la adolescencia y después empieza a mesetarse, ¿sí? Hasta que en un momento hace esto, y empieza a caer levemente hasta caer de una manera un poquito más gráfica. Entonces, ahí Bechler dice, tiremos el cociente intelectual y empecemos a hablar de coeficiente intelectual en términos de distancia a la media. Y ahí volvemos a la clase pasada, o al teórico pasado, o al streaming pasado, o a la bibliografía del teórico anterior, donde hablábamos del cociente intelectual, ya no, sino coeficiente intelectual en términos de distancia a la media, que lo usamos desde el año 39, gracias a Bechler y a sus escalas, que las vamos a ver en la parte de niños, y a su contribución, ¿sí? Bien, saliendo de los test ahora y volviendo entonces a Cattell y Horn, que eran la bisagra entre las teorías más clásicas y las teorías modernas. Ale, si querés hablar vos de las teorías modernas, ¿querés que enfoque yo? Sí, dale. Así no los aburrimos tanto con la misma voz. Okay. Buenísimo. Muy Bueno, es muy simple entonces, un poco ahí lo que les comentaba Mercedes era básicamente todos los test que se utilizan ahora en psicología en general están basados en los test clásicos, en estos modelos clásicos que les acabo de comentar. Ahí tenemos ahí les mencionamos algunas líneas un poco más modernas. Esto arrancaría más o menos entre los años 80, 1980. Y ahí tienen, por ejemplo, uno de los modelos interesantes que se utiliza en la actualidad es el modelo CHC, Cattell, Horn, Carroll. En realidad el modelo fue diseñado por Carroll en los años 90 para reconciliar de alguna manera estas líneas clásicas que venían diciendo, bueno, uno dice el factor G es importante, el otro decía, bueno, las habilidades específicas son importantes, entonces evaluemos las habilidades específicas. Entonces, para saltar un poco esta polémica, imagínense que en los primeros 80 años de entre 1900 a 1980, por decirlo de alguna manera, hubo muchos test basados en diferentes modelos. Entonces, ahí Carroll lo que hace es un gran análisis de todo eso, ese cuerpo de test, hace un análisis básicamente estadístico, utiliza ahí el análisis factorial y un poco dice, bueno, crea un modelo teórico para tratar de entender un poco todos esos conceptos de esos test. Entonces dice, bueno, no es que hay habilidades específicas y un factor que todo se puede entender o todo se puede entender dentro de un mismo marco, dentro de un mismo modelo. Entonces, es decir, en la parte, son tres estratos, dice Carol. En la parte superior estaría ese factor G, que englobaría todo. Después tenemos en la parte inferior, si ustedes quieren, el último estrato, estarían toda la serie de habilidades específicas y ahí tienen muchas, como les dijo Mercedes, pueden ser de acuerdo al autor, 125, 120, hay autores que dicen que son más incluso. Y después hay habilidades de término medio. Ahí hay 7, 8, 10, 12, depende de los autores, que son esas habilidades o factores de la inteligencia, que es como un factor verbal, un factor espacial, un factor numérico, etcétera, etcétera, que serían como unas habilidades de nivel intermedio. Entonces dice, Carol dice, en esta reformulación de los años 90, dice, bueno, esta teoría CHC tendría que ser el modelo para los nuevos test modernos que están basados en estos conceptos clásicos. Y entonces, bueno, los test más modernos no los vamos a ver en la materia. Hay unos autores, por ejemplo, Woodcock Johnson, que hacen, o los test modernos de Stanford Binet, que son test un poco más modernos, que toman un poco de alguna manera esta modalidad de basarse en estos tres estratos. Ese sería un poco uno de los aspectos o los modelos alternativos o más modernos. Y después tenemos otros modelos alternativos, ahí tenemos dos o tres, está el modelo de Stenberg, el modelo de Gardner y algún modelo basado en la inteligencia emocional. Este último, el de la inteligencia emocional, fue muy conocido porque básicamente fue gracias
ahí a Goldman, que publicó un libro ahí en los años 90, a principios de los años 90, básicamente era un periodista más que nada, y entonces básicamente se conoció a través de eso. Pero bueno, el verdadero autor es Salovey, es un modelo bastante clásico de lo que sería la inteligencia emocional. Que básicamente este modelo un poco lo que traería es lo que le estaba comentando a Mercedes. Los autores clásicos hacían mucho énfasis en los aspectos como más racionales o más intelectuales de la inteligencia. Estos modelos más modernos un poco dicen, bueno, hay factores emocionales, hay una interfase entre la cognición y la emoción que es necesario estudiar y que los test clásicos no lo toman. Bueno, la inteligencia emocional es uno de ellos, que sería básicamente esta capacidad que uno tiene para poder integrar las emociones en un razonamiento, en un proceso decisorio y este tipo de cosas. Hoy en día esto nos parece como muy común, tomar en cuenta la inteligencia emocional, que es parte de la inteligencia, pero bueno, cuando lo mencionaron en los años 80 no era era muy revolucionario tomar en cuenta este aspecto. Ese es uno de los aspectos. Otra cosa podríamos llamar la inteligencia social, ¿eh? Es decir, hay personas que son muy inteligentes en el sentido clásico, que tienen muy buenas habilidades intelectuales, que hacen grandes cálculos y qué sé yo, pero bueno, no saben comportarse en un entorno social, ¿eh? Hay muchas películas que hablan de esto, que son como ineptos, por decir de alguna manera, en ámbitos sociales, es decir, pueden tener mucha inteligencia académica, pero poca social. Bueno, entonces las habilidades sociales o esa capacidad que uno tiene para manejarse en determinado contexto estaría de la mano de esta inteligencia social que muchos autores la toman en cuenta, o si ustedes lo quieren, habilidades sociales, si lo quieren en un sentido un poquito más amplio. Y después, como ven, todos estos modelos que toman en cuenta esta interfase, como ahí le pusimos en la placa, entre la cognición y la emoción. Entonces, básicamente, toman aspectos vinculados a la personalidad dentro de los componentes intelectuales, que clásicamente en toda la línea roja esto prácticamente no figuraba. Ahí Bechler, ahí decía en algún momento, o esto que les decía Mercedes, factores no intelectivos de los primeros modelos, pero básicamente esto no era tomado en cuenta. Bueno, después tenemos otros dos modelos que son el modelo de Stenberg, de la inteligencia exitosa, que ese modelo es un modelo muy moderno. Stenberg es un autor contemporáneo, entonces él empezó con su teoría triárquica de la inteligencia hacia los años 70, finales de los años 70, 80, y entonces básicamente, ¿qué decía Stenberg? Decía lo que hoy nos parece una pavada, digamos, pero decía, bueno, las personas que tienen alto CI, entonces eso no son aquellas que les va mejor en la vida. Hoy nos parece algo como medio tonto, pero es algo que personas que por ahí tienen muy buen rendimiento académico o son brillantes en la universidad o en la escuela, bueno, en la vida diaria no tienen éxito. Entonces, que no está relacionado uno con el otro. Eso es básicamente la propuesta de Stenberg. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto? Porque en general la inteligencia clásica es solamente una parte de la inteligencia. Esa inteligencia académica, esa inteligencia que uno tiene para que le vaya bien en la escuela y que es casualmente la inteligencia que miden los test, porque están basados en este concepto, entonces es un aspecto de la inteligencia. Hay otros dos aspectos que se debieran tomar, que tienen que ver con el éxito en la vida, que son la inteligencia práctica, que sería el segundo componente, y la inteligencia creativa. Es decir, la inteligencia práctica es la capacidad para poder aplicar todo eso que uno sabe en una resolución de un problema concreto. Y es un poco lo que yo digo siempre cuando doy este tipo de temas, es ustedes tienen que, cuando egresen y demás, van a tener que resolver una situación concreta, no le van a decir, a ver, decime qué dijo Lacan en tal seminario, o qué dijo tal autor en tal libro, o qué dice el DCM, eso no le importa a nadie. Lo que les importa es a la situación, problema que le presenten en el servicio de salud, en donde sea, resolver el problema con los elementos que ustedes tienen teóricos de su inteligencia académica. Entonces, la aplicación de ese concepto teórico para la resolución de un problema concreto, eso se llama inteligencia práctica, es el know-how que se llama. Y después está la inteligencia creativa, que es la creatividad. Entonces, la idea sería, Stenberg, ¿qué propone? Que se necesitan las tres para tener éxito en la vida. Con una, si yo soy brillante en una, no pasa nada. Y si ustedes se lo ponen, no lo podemos hacer ahora el ejercicio porque tenemos poco tiempo, pero ustedes piensan en un personaje exitoso de la tele, del cine, de la humanidad, etcétera, van a ver que tiene las tres, un poquito de las tres. Puede sobresalir en una, pero en realidad tiene las tres. Tiene la inteligencia académica, la inteligencia analítica que le llamaría Stenberg,
la inteligencia práctica y la inteligencia creativa. Entonces, la conclusión de Stenberg es esta, bueno, estoy resumiendo como 5 libros de Stenberg, que sería, es mejor tener el balance de las tres que superarse en una. Y esa es la clave de lo que sería el éxito en la vida según Stenberg. Entonces, esa sería un poco la idea de Stenberg. Y otra teoría moderna, también de los años 83 exactamente, de Gardner. Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, ahí se caracterizó por hacer lo que se llamaba el Proyecto Cero. El Proyecto Cero era básicamente estudiar en forma intensa a personas muy conocidas o muy inteligentes acerca de la humanidad. Y entonces, para tratar de trazar de alguna manera su perfil de la inteligencia, y ahí con qué se encontró Gardner. Son los años 83-85. Él decía, bueno, hay varias inteligencias, no hay una sola. Recuerden que todo esto está sobre el contexto de los modelos clásicos, que básicamente era un modelo, ahí como le dice Stenberg, un modelo geográfico, que se intentaba ver cuáles eran las provincias o las partes, si eran unas, si eran varias, cómo estaban constituidas. Ahí Gardner dice, bueno, son distintas estas inteligencias y son múltiples. Entonces ahí el primer planteamiento son 7 inteligencias, decía él, tal inteligencia verbal, la inteligencia, incluso pone inteligencia espacial, inteligencia matemática, después pone como inteligencias más modernas, la inteligencia musical, por ejemplo, la inteligencia kinestésico y corporal. Esas clásicamente no eran inteligencias. Por ejemplo, alguien virtuoso para jugar al fútbol, en el teatro, en la danza, clásicamente no era considerado una persona inteligente. Desde el punto de vista de Gardner, no sé, alguien como Messi es una persona inteligente. ¿Por qué? Porque tiene un talento en su inteligencia kinestésica y corporal. O, no sé, Julio Boca, no sé, alguna de esas personajes. Y después, las últimas dos de estas 7 eran la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que son muy interesantes para nosotros los psicólogos. ¿Qué son esta interfase que yo les hablaba ahí al principio, que tomaron mucho los autores contemporáneos? Entonces, la interpersonal, es decir, poder tener esta inteligencia para poder entender qué pasa en los vínculos personales, y la intrapersonal para poder saber qué me pasa a mí en relación con los demás. Es una parte interesante poder saber esto. Bueno, hay muchos modelos, básicamente el de Gardner es un modelo que se aplicó mucho en educación, porque por toda esta cuestión que tiene que ver más con la enseñanza, así que hay muchos textos educativos básicamente, y también el de Stenberg. Bueno, y el modelo CHC, un poco voy a activar los comentarios, así que pueden ir preguntando ya, ahí están activos los comentarios, que también tiene que ver con textos. Estos modelos no tienen tanto que ver con los test, porque no, son más concepciones teóricas acerca de qué es lo que debiera tener, o sobre qué debiera versar la inteligencia. Entonces, Gardner antitest, Stenberg hizo un test pero no es comercial, y el modelo de CHC, como es el más vinculado con estos modelos clásicos, es el que, bueno, los test más modernos, en los años 80, 90, por ahí, toman en cuenta esta conceptualización. Incluso ustedes van a ver un test, el WISC, el test WISC de Berger para niños, y el VICE. Entonces, las concepciones más modernas toman en cuenta, se leen los factores, estos, los subtests de esta prueba, se leen a la luz de esta teoría CHC. Bueno, ahí sería un poco más o menos un panorama general de las teorías de la inteligencia. Bueno, así que, bueno, dejamos ahí abiertos los comentarios. Y súper resumido y volando, ¿no? Sí, es un hiper resumen, pero para que Así. tengan más que nada, claro, un contexto general y donde poner un poco la atención, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Bueno, Bueno, a ver, acá viene la primera pregunta, Mercedes. A ver, lo de lo de capacidad, capacidad, para voces, lo de capacidad reproductiva y para mí, educativa en el factor G, ¿lo dijo Spearman o Cattell Hall? lo de capacidad eductiva y reproductiva es una contribución de Spearman. Spearman, dentro del factor G, ubicaba un nivel de análisis más profundo en donde en sintonía siempre funcionaba la capacidad educativa y la capacidad reproductiva. Un ejemplo de test de capacidad educativa es el test de matrices progresivas de Raven que ustedes tomaron ahora con adultos, ¿sí? Entonces,
ese es un test que intenta medir en una forma lo más pura posible, porque obviamente de manera completamente pura no se puede, porque vos educís, inferís relaciones entre ítems de información, pero las inferencias que haces las tenés que hacer sobre algo que conocés, por lo menos esas formas figurativas del Raven, si bien vos no las conocés porque son formas fantasiosas, tienen determinada lógica, siguen determinadas líneas, entonces te resultan familiares y vos te apoyás en el material familiar para poder ayudarte y agarrarte de eso que te es conocido para hacer las inferencias. Eso es de Spearman. Lo que pasa es que Cattell y Horn, cuando hablan de cristalizada e vida, utilizan dos conceptos que son bastante parecidos a eductivo reproductivo, ¿sí? Bastante parecido, porque lo eductivo no está tan ligado a lo verbal, está más ligado a lo, digamos, abstracto, al razonamiento, ¿sí? Lo mismo que lo fluido, y lo cristalizado, por un lado, y lo reproductivo por el otro, dependiendo del autor que tomes, uno u otro, están completamente ligados a lo verbal y al aprendizaje por medios verbales. ¿Ok? Ahí hay otra pregunta, Mercedes, que dice, ¿y son los distintos rangos del Raven los que se refieren a la capacidad educativa de un sujeto? No entiendo bien la No pregunta. entiendo bien la pregunta. Supongo que hablarás de los rangos percentilares. ¿Puede ser? Sí, claro. Romina. Eh, Entonces, con ellos se lo estudian. Bueno, sí, no entiendo, no entendemos bien la pregunta. Una cosa es la parte de interpretación, que sería de rangos percentilares, y otra cosa es la capacidad deductiva. ¿Eh? Está ahí una mezcla entre un concepto teórico y algo más de sí, interpretación. sí, sí. Si ¿No? hablas de los rangos del Raven, el Raven es un test creado por otros autores que no fueron Spearman, ¿sí? Raven, Curti Raven, para evaluar capacidad deductiva en una de sus formas. Y bueno, los puntajes que da en el baremo se distribuyen de acuerdo con determinados rangos que en teoría te clasifican a las personas según su rendimiento en capacidad educativa. Sí, sí, ahí hablarías de capacidad educativa, de manera bastante pura. No te digo completamente pura porque es imposible hacer una medición de nada, de ninguna variable psicológica en forma pura. ¿Ok? Sí, ok, esa es la idea. Hola Fabiana, que no te había llegado a saludar porque no te vi entrar. Que está por ahí la profe Fabiana y anda, no sé si anda por ahí el profe Marcelo Pérez, y también anda Sol Greenhouse por ahí. Lucila. Qué bueno que Lucila, tomen un factor emocional. Para Stemmer son 3 o 4 tipos de inteligencia. Alex. claro, sí. No, Stenberg son tres. La analítica, la práctica y la creativa. La académica, que yo les mencioné académica, es la analítica, que es la inteligencia clásica. A todos esos elementos clásicos que veníamos hablando, de las habilidades específicas del factor G, todo eso, que es bien racional, podríamos decir, a eso Stenberg le dice, esto es analítico. La práctica es poder trasladar eso en una cosa, en la resolución de un problema concreto, y la creativa, bueno, es la creatividad. Son tres tipos de son tres subteorías, Sí. podríamos decir, tres subtipos de inteligencia. ¿Okay? De hecho, Lucila, vos que de paso le agradecemos a Lucila y a todos los que nos proveen material gráfico para el Instagram, porque Lucila es una de las proveedoras habituales de memes y de chistes, así que gracias. Lucila, aparte, digamos, ¿por qué analítica, por qué Alejandro homologó analítica académica? Justamente porque lo que dice Sternberg es que todo lo que los test de inteligencia evalúan es prácticamente lo mismo que la escuela entrena en nosotros, que todo lo que es capacidad de análisis de cualquier tipo, en diferentes tipos de tareas, es lo que entrena la escolaridad occidental y es lo que los test de inteligencia clásicos miden. Entonces, obviamente, aquellos criados en culturas occidentales y urbanas vamos a salir favorecidos y tener mejor rendimiento en ese tipo de test porque nos vivieron entrenando desde chiquititos en jardín hasta la universidad para tener mejores puntajes por ahí que en otro tipo de culturas donde el modelo de educación es completamente distinto. Por eso académica y analítica acá son sinónimos, ¿sí? No es que son Sí. 4, sino que son 3. Y hay otro, si bien los factores emocionales no se tenían en cuenta antes del modelo de la inteligencia emocional social, los factores intelectivos, la teoría bifactorial, no abarcarían algún factor emocional. Bueno,
la querés contestar vos, Mercedes, esta. A ver, los factores Es, no tienen claro, antes del sí, modelo de la inteligencia emocional. Sí, a ver, los factores emocionales sí se tenían en cuenta, ¿sí? En realidad, Spearman los encontró no solamente porque le gustaran, sino porque los encontró en el análisis factorial. Ya vamos a ver análisis factorial la próxima vez, cuando vean, cuando lean, les aconsejamos que lean. Bueno, ya leyeron algo de análisis factorial para personalidad, teóricamente, si leyeron, y hay algo más en inteligencia, porque en realidad es el mismo método que se utiliza para diferentes cosas, para diferentes estudios de validación de tests, y lo vamos a ver un poquito más la próxima. Pero en realidad, Spearman encuentra esos factores como interviniendo también en las mediciones de inteligencia. No es que se le ocurre peregrinamente, sino que había, dentro de la medición, había un porcentaje del resultado explicado por el factor G, un porcentaje por la habilidad específica que ese subtest medía, y por el otro lado había un poquito más que tenía que ver con algo que no era intelectivo, y por supuesto tenía que ver con cómo el sujeto reaccionaba, si le gustaba o no el material, si era un contenido que le producía agrado, desagrado, incomodidad, etcétera, etcétera. O sea que sí se hablaba. Lo que pasa es que se lo hablaba como influyente en la inteligencia o en el rendimiento intelectual. Más actualmente no, más actualmente en realidad se estudian los factores intelectuales y emocionales en conjunto, como parte de la personalidad, ¿sí? claro, hoy en día todos estos modelos modernos le dan mucha importancia. La inteligencia interpersonal, intrapersonal, inteligencia social, emocional, lo estudian en sí mismo como un factor, es parte de la inteligencia. Es decir, la conclusión sería que son parte como de la personalidad. Es decir, están metidos ahí adentro, no están como afuera. Ese sería un poco Exacto. que antes estuvieran como separados, por decir de alguna manera. Claro, para hacerles un paralelo que no tiene que ver con inteligencia, pero digamos, de algo que ya conocen de personalidad, si ustedes recuerdan el test de personalidad, el MIPS, bueno, que todavía lo están trabajando, ¿sí? Todo lo que es modos cognitivos, obviamente no está evaluando cuán inteligente o no inteligente o más o menos inteligente es la persona, pero sí está evaluando la manera en que esa persona enfoca la realidad, cómo lidia intelectualmente con ella, cómo lidia cognitivamente con la realidad y cómo toma decisiones, cómo forma juicios, cómo forma opiniones, ¿sí? En soledad o acompañado, digamos, de manera sistemática cuando aprende, sistematizando a lo que ya conocía o siendo más innovador en sus soluciones o en sus tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Todo eso son un montón de escalas, es toda una línea de personalidad que si ustedes la miran y si se ponen a realmente leer las definiciones y ver los nombres, van a ver que no es completamente lo que la línea neta entre personalidad e inteligencia, sino que lo cognitivo sería también una manera de funcionar o de funcionamiento de personalidad. Entonces hay un punto en donde una cosa influye con la otra, ¿sí? O influye a la Claro. otra, ¿sí? Y Sí, ahí no ese, sabemos hasta dónde es una cosa y hasta claro, dónde es la otra, claro. ¿sí? Entonces, ahí el ejemplo ese que les daba Mercedes era, por ejemplo, esto de modalidades cognitivas, del MIPS, entonces la forma en que yo tengo, si soy más racional o si soy más afectivo en la forma de interpretar la realidad, bueno, esa es una parte emocional que está mezclada como con lo intelectual. Entonces, como que están unidos. Entonces, como ven los modelos más modernos, este es un modelo de personalidad, lo que les contaba Mercedes, bueno, incorporan aspectos cognitivos. Hoy en día separado la interfase cognición-emoción, en general tienden a estudiarse juntas o sabiendo que una influye en la otra, ¿no? Que están como, no sé hasta qué punto, pero bueno, sí es muy importante eso. Ujú. Así que bueno, Las teorías, ahí pregunta María Angélica, miro sí, la a hora, ver, no, estamos bien, tenemos 15 sí, minutos. estamos bien, 15 Pregunta minutos. María Angélica, supongo que está preguntando si las teorías de la inteligencia toman el ambiente. Sí, en realidad siempre lo tomaron. Por supuesto que hubo épocas donde predominaba más, había una pelea, ¿no? Herencia-ambiente o biológico-ambiente, ¿no? ¿Cuál pesa más? Hubo un montón de trabajos sobre eso. Por supuesto que todo, en la época de la preguerra mundial, de la pre-segunda guerra mundial, que era la época de la eugenesia y donde se consideraba que había razas superiores a otras, la psicología también se montó sobre todo ese discurso y estuvo al servicio de todo eso, ¿sí? Entonces, obviamente se consideraba
lo dado genéticamente como lo más influyente y difícil de modificar. En otros momentos de la historia, el ambiente empezó a pesar más. Ahora hay como una vuelta un poquito más a lo Sí, biológico, ¿no? sí, y Pero un poco digamos ahí, que el ambiente siempre está, perdón, sí. claro, no, lo que decía Stenberg era, ahí recuerden que esa teoría, la inteligencia práctica, se llama subteoría contextual, porque básicamente tiene que ver con el ambiente. Uh-huh. Lo que me hace ser exitoso a mí, es decir, como yo traslado un psicólogo, por ejemplo, pongamos el caso nuestro, un psicólogo para ser exitoso acá en Buenos Aires, no es lo mismo de que no son los mismos procedimientos que tiene que hacer para ser exitoso en África o en Nueva York. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto. Entonces, al ser el contexto distinto, tiene que hacer diferentes operaciones o diferentes cosas para que tenga éxito. Entonces, ahí está metido en la práctica, básicamente, de donde se ve más, entonces más el contexto. Porque yo quiero evaluar la inteligencia práctica de alguien acá, no va a ser la misma de alguien en otro contexto muy diferente al nuestro. Entonces, ahí está metido el ambiente adentro de la evaluación. Por eso decíamos antes, test descontextualizados. Entonces, porque el test, generalmente los test clásicos son muy escolares y tienen que ver con el contenido educativo. Y eso es extremadamente ambiental y cultural. Uh-huh. Entonces, obviamente, si uno tiene que evaluar, por ejemplo, a un niño de la calle, en situación de calle, obviamente las cuestiones, las preguntas de, no sé, quién descubrió América y todo ese tipo de cosas, que son cosas muy escolares, si el chico no está escolarizado, no va a saber, no es porque no sea inteligente. ¿Por qué? Porque va a tener una inteligencia más práctica, más ligada al contexto. Si yo le muestro, este era un ejemplo que se hacía antiguamente, si yo le hago hacer una operación matemática de fracciones o de aritmética simple, no la va a saber resolver. Ahora, si yo le digo, bueno, te doy 10 pesos, dame 5, ganaste 3 y qué sé yo, me va a hacer la cuenta. Es la misma operación, pero es una operación de matemática práctica. Entonces la va a poder resolver. ¿Por qué? Porque tiene otro componente ambiental metido ahí adentro que yo en el formato clásico no lo estoy evaluando. Le pongo sintéticamente un problema como de los de la escuela. Entonces, si la persona no está escolarizada o no tiene la influencia de ese ambiente o de la casa o que sea, no lo va a poder resolver. Esa es como una forma de entenderlo también, ¿no? Las cuestiones modernas, las teorías más modernas, son eminentemente contextuales o toman en cuenta bastante lo del contexto. Lo que pasa, Uh-huh. bueno, a veces por ahí más el psicólogo que no lo toma tanto en cuenta, pero bueno, en general debiera tomarlo, ¿no? A Sí, ver, María sí, Angélica pregunta, sí, por eso es importante regionalizar los tests, sí, por eso las adaptaciones regionales de los tests son imprescindibles. Todas las variables psicológicas están absolutamente atravesadas por la cultura, ¿sí? claro. Entonces, obviamente, cómo se va formando la personalidad, la inteligencia, las habilidades de una persona dependen de circunstancias macroculturales, pero también de microcontextos, ¿sí? No es casual que a lo mejor a vos te gustó la lectura porque a lo mejor en tu familia se estimulaba y era un valor muy importante y era tu papá quien te leía y entonces eso hizo que vos leyeras y el gusto por la lectura se te formó ahí, por lo tanto, cada vez que lees digamos, lo disfrutás porque es algo que sabes hacer muy bien porque lo aprendiste con gusto y viceversa, ¿sí? Entonces, es como un círculo virtuoso en ese caso, ¿sí? Entonces, digamos que esto es cultura, no piensen solamente en la cultura de Claro. una cultura lejana a otra, sino también piensen en microculturas. Adentro de una misma ciudad tenemos montones de microculturas completamente distintas. Tenemos un mundo dentro de la gente escolarizada y de la gente no escolarizada, completamente diferentes. Sí, ahí ¿Sí? se me estaba ocurriendo, Sí, Mercedes, un poco el ejemplo de, por ejemplo, uno como la forma en que uno piensa el talento, ¿no? El talento, uno tiene la idea de que una persona total. talentosa sobresale por sobre las demás sin importar qué. Y un poco los estudios lo que muestran es que ese talento, si no está apoyado por el contexto, por la familia, no sé, el medio ambiente, digamos, ese talento se pierde. Uno tiene, la idea que tiene es como que es sobresale un talento por sobre los demás. Sobresale si tiene un plafón ambiental que sostiene ese talento. Si no, ese Exactamente. talento no sale. Entonces, ahí la inteligencia está, esta concepción, pues lo que dicen los estudios, no lo digo yo, está eminentemente, estas concepciones más modernas, están muy ligadas a lo contextual, en este sentido, ¿no? Que un poco reforzando el ejemplo que les daba Mercedes recién, ¿verdad?
cual. Lo mismo que si ustedes se ponen a leer biografías de músicos, bueno, siempre dice, mostró tempranamente interés o gusto por la música, pero también te cuentan que el padre era violinista y lo llevaba a tocar con él a los conciertos y entonces aprendió tempranamente y como rápidamente Mozart empezó a ser mejor que el padre como violinista y como pianista empezó a tocar Mozart porque Mozart ganaba más plata que el padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene toda la cadena creativa de lo que después el monstruo genial que fue Mozart, no fue, digamos, casualidad. Había disposición, pero además había un montón de otras cuestiones contextuales que hicieron eso, ¿sí? Sí, hay algo que uno trae, evidentemente, y hay algo que viene del ambiente. Entonces, es la interacción de esas dos cosas, así como al igual como vimos en todo el aspecto de personalidad, es como una interacción de cosas, no es solamente que es no sé, que solo genético, podría decir de alguna manera, sino que el No, contexto influye bastante. ¿Eh? Y el cada vez padre de que dice, Beethoven le pegaba si no lo practicaba. Bueno, practicaba. sí, Bueno, sí, sí, bueno, claro, claro. Así como también podemos contar lindas historias, ¿no? Donde claro, hay si gente que cuenten alguna aprendió un poco más música, claro, o edificante, aprendió. ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer porque mi familia me leía, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía vieja, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo un recuerdo hermoso de la lectura y desarrollé el gusto por la lectura. Por suerte no me pegaban, pero digamos que hubo una circunstancia de contexto. Y si vamos al lado biológico, también hay constricciones biológicas. Ustedes no lo saben porque no me vieron en persona, pero yo mido 1,5 m, soy muy peticita, ¿sí? Entonces, si yo hubiera querido jugar al básquet femenino, no hubiera podido jugar al básquet femenino. Podría haber jugado unos años hasta que me echaran del equipo, porque obviamente iban a jugar las personas que tuvieran el biotipo más adecuado para llegar al alto rendimiento. Bueno, también hay cuestiones biológicas que obviamente operan, aunque uno siempre pueda subir ese techo, ¿no? Que te va poniendo la biología, ¿sí? Claro, Bien, exactamente. Bueno, ¿qué muy bien. más? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? ¿Se entendió más o menos el tema? Estos son como conceptos como muy generales para que ustedes también vayan pensando y vayan viendo un poco, entender los test a la luz de esto, ¿no? Pero bueno, las preguntas son interesantes porque también les permiten pensar un poco, ¿no? Así que, Uh -huh. bueno, no sé si comentamos alguna otra cosa más, Mercedes, No, yo les diría, bueno, vayan, en así como siete les decía minutos. en el Instagram, que vayan redondeando el trabajo práctico, que ya está llegando a su fin, todos aquellos que lo puedan entregar, que digamos se lo puedan sacar de encima y terminar para entregarlo antes posible, háganlo. Así mentalmente sabemos que están cursando otras materias y demás. Bueno, gracias Jackie por el feedback de que se entendió genial. Así pueden empezar a desocuparse un poquito más mentalmente y entonces se pueden empezar a dedicar al parcial, que el parcial es todo esto que estamos viendo más todavía 3 teóricos más que quedan pendientes, que son el de validez y confiabilidad, que ya desde ya les anticipamos son difíciles porque tiene que ver con las características técnicas de los test, qué hace que un test sea científico o sea algo para tirar a la basura o para divertirse un rato por Facebook, ¿sí? Eso por un lado. Y después tenemos la parte de niños que también la vemos antes de hacer el simulacro de parcial y el parcial en sí mismo, ¿no? No se pongan nerviosos con los parciales. Simplemente estén al día, adelanten lo que les quedó atrasado, los que no pudieron ver estos vivos, véanlos con retroactividad, incluso están los del cuatripasado si los quieren ver, que es básicamente lo mismo, pero con otras preguntas, porque hubo otra gente con otras inquietudes. Hagan preguntas en el foro, que vemos que están haciendo poquitito. Validez fue esta semana, lo abrimos esta semana. Confiabilidad lo vamos a abrir hacia fines de esta semana y va para la semana que viene, ¿sí? Y después ya queda el de niños y se terminan los teóricos porque nos vamos a dedicar a la evaluación de los contenidos teóricos y a terminar la parte práctica con niños. ¿Ok? La bibliografía es toda la parte teórica. Todo lo que tenés dentro de bibliografía en las carpetas teórico, teórico, teórico 1, 2, 3, 4 al 7, eso entra. Es todo eso. Sí, Y material similar al de las autoevaluaciones. ¿Ok?
Si ahí te estaban preguntando, Mercedes, que si la semana que viene hay vivo, así que sí, Sí, sí. sí, ahí es Hacemos el vivo sobre validez, que validez. validez es el teórico que se liberó hacia fin de la semana pasada, ¿sí? En realidad era para esta semana, pero había gente que ya había estudiado y quería adelantar. Así que bueno, alrededor de mañana pasado vamos a abrir el de confiabilidad y entonces la semana que viene hacemos el de validez, la otra semana hacemos el de Confío. confiabilidad y después creo que tenemos, me parece que De- tenemos un descansito ahí programado. No, no tenemos un descansito. No, porque después viene niños y después ya 15 días después de niños viene el simulacro de parcial. Tengan en cuenta que eh, el simulacro de parcial es la semana del 26 de octubre y el parcial es la semana del 9 de noviembre. O sea que tienen 15 días entre el simulacro y el parcial. Pero no vayan sin estudiar el simulacro porque la idea es que les sirva para algo, ¿no? A nosotros claro, nos claro, sirve para ver si el campus anda bien y está todo bien, y a ustedes les sirve también como para feedback autoevaluarse, con claro, ítems verdaderos, reales, ¿ok? claro. Así que Bien. nos quedan 3 vivos más con los 3 temas que nos faltan. Validez, Ujú, confiabilidad y la batería de niños, digamos. Así sí. que, Y después el vivo de repaso y el vivo de de repaso, toda la claro. parte teórica, ¿está bien? Cuatro Niños vivos. es el último tema, sí, exactamente. O sea, te falta el tema de la semana que viene de teóricos, que es confiabilidad. Validez lo estás viendo esta semana, que lo vamos a ver la semana que viene en el 3 semanas de estudiar, en realidad No, un más. poquito más, más. Empezá antes porque, no, el parcial se toma el Del 2, 9 al 11. sí, El 11, el del 11 2, de noviembre. del 2 Creo que es el 11 de perdón, noviembre. el 9 10 11 el 11 de noviembre, ¿sí? El miércoles 11 de noviembre. Falta, pero es muchísimo lo que tienen que estudiar, ¿eh? Es mucho. No se duerman porque no sale bien si no, ¿ok? Ahí Fabiana le está Claro. diciendo, la semana 8 no habrá tema de teóricos porque entregan el TP. Sí habrá streaming de confiabilidad. Exactamente. Sí, Exactamente. recuerden que los vivos son vencido el tema. Claro, Entonces, para que ustedes entonces, lo puedan claro, puedan haber visto los videos y puedan haber leído la bibliografía. para ¿Ok? estudiar tienen 1 mes y medio, así que 1 mes y medio, un poquito más. Pero bueno, como le dijo Mercedes, no se duerman en los laureles porque Sí, es mucho contenido y ese parcial, bueno, resume, es la materia, ¿no? y todo junto atraganta, como Claro, diría mi abuela. exactamente. Siempre es a esta hora. Los vivos siempre los hacemos a esta Sí, hora, a las 18, los miércoles a las 18. sí. Salvo que pase algo, algún Sí, problema, pero algún igual les problema o avisa. alguna cosa. Ujú, Igual les ¿ok? avisamos por el Instagram, ¿eh? Así que bueno. Muy bien. Bueno, muy Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas a gracias a todas, todos y nos estamos viendo el miércoles que que viene, vienen a las ¿ok? 18 para valides. Bien. Que Buenísimo. estén bien. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Chao, que sigan bien. Luego.